La sabana arranca del pie de la cordillera andina, se extiende anchurosa, en silencio acompaña el curso pausado de los grandes ríos solitarios que se deslizan hacia el Orinoco. Salta al otro lado de este y en tristes planicies sembradas de rocas errátiles, languidece y se entrega a la selva. Pero ¿quién dice la sabana? Dice el caballo y la copla errante. Esta es la primera parte de Cantaclaro, una narrativa de Rómulo Gallegos, uno de los principales literatos venezolanos. Este tutorial de hoy nos va a pasear por la historia de la literatura y los textos literarios. De manera que, estimado aprendiz y socio estratégico, lo invito a conocer toda la historia de los textos literarios. Como pueden observar, en esta invitación al viaje de la literatura vamos a encontrar una serie de libros, de textos, de espacios donde el subjetivo del literato, del autor, nos expresa con extrema estética todo su pensar, todas sus ideas. Aquí tenemos una exposición de obras, de cuentos de la literatura latinoamericana vinculada al ejercicio evolutivo de esa trayectoria en el continente. Por ejemplo, acá tenemos la vida secreta de la abuela de Margarita. Por aquí tenemos los nuevos cantares, tenemos el tonto de Chipre, prehistorias, la batalla de la luna rosada, las noches mágicas de Jenny. Aquí tenemos una serie de elementos que podemos visualizar en el sentido de entender una de las principales características del texto literario, y es el centro de su subjetividad, la subjetividad del autor. Otro de los aspectos importantes vinculados a la historia de los textos literarios tiene que ver con la evolución en el hecho de quienes han sido los que han manejado la palabra de forma poética. Esos famosos escritores que han nutrido pues la literatura latinoamericana, hispanoamericana y mundial. Por ejemplo, tenemos por acá a Gabriel García Márquez con los 12 cuentos peregrinos. Nos muestra una de las características fundamentales en el marco de la narrativa. ¿Okay? Eso es uno de los elementos fundamentales que debemos asumir. También tenemos por acá a Miguel de Cervantes y todas sus novelas ejemplares. Aquí tenemos Cantaclaro, que comenzamos el tutorial recitando una de esas narrativas. Tenemos la poesía, tenemos novelas, 100 años de soledad, y hay un elemento fundamental que quiero destacar de la historia. Aquí tenemos las hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón. Tienen una alta carga de literatura en sus escritos. En esas cartas se demuestra la estética y el manejo formal de la escritura en el sentido estricto de la poesía. También contamos con literatos universales que son autores y escritores que nos han dejado en la trayectoria de la literatura hermosas obras narrativas, novelas que han sido promovidas al cine y al teatro. Tenemos La Celestina de Fernando de Rojas, tenemos a Romeo y Julieta de William Shakespeare. Continuamos con el maravilloso viaje por la literatura latinoamericana, en este caso los textos literarios producidos en toda Latinoamérica. Tenemos a Paulo Coelho, uno de los principales literatos del Brasil, con su manual del Guerrero de la Luz y El Alquimista, que es uno de los libros más vendidos, con 65 millones de copias. Tenemos a los colombianos Jorge Isaac y Gabriel García Márquez, con María, Jorge Isaac y los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Tenemos a José Martí y toda su producción de la Edad de Oro cubana. Este maravilloso viaje que hemos realizado sobre una cantidad inmensa de textos se amplía en las bibliotecas de sus hogares. Cada uno de ustedes puede revisar en las bibliotecas y va a conseguir una serie de obras literarias, obras que no son de referencia, pero sí son de recreación,
que uno las lee y pues posibilita la alimentación del alma, porque hay muchos elementos que le permiten con libertad al escritor expresar todos sus sentimientos y todas sus emociones. Ahora nos vamos a dedicar a ordenar todo lo que pudimos observar de una manera programada. En ese sentido, vamos a definir concretamente qué son los textos literarios. Los textos literarios son obras de arte, son obras de las bellas artes que están clasificadas en géneros. Esos géneros son líricos, la narrativa, poéticos y dramáticos. Esos libros o obras de las bellas artes pueden estar escritas en versos o en prosas. Y definitivamente, ¿por quiénes han sido escritos esas obras? Por unos literatos del mundo, literatos que están ubicados en la historia como clásicos o modernos, escritores, autores de la literatura latinoamericanos, venezolanos, hispanoamericanos o mundial. Quiero compartir con ustedes una lista que es bien larga, es bastante amplia, incluso podemos ampliarla mucho más si escudriñamos en nuestras bibliotecas qué otros géneros podemos ir consiguiendo, porque de ellos también en la historia se han producido combinaciones. En este sentido tenemos fábulas, odas, villancicos, obras de teatro, biografías, canciones, cine, sainete, entremés, tragedia, autos sacramentales, comedia, novelas, cuentos, poesía, leyendas, elegías. Y miren, aquí yo tengo un libro que es una biografía de Franz Kafka, que es La Metamorfosis. Este fue mi primer libro de literatura que leí y pues me fue muy bien porque me encantó entender lo que son los procesos de transformación y que se pueden aplicar en todos los temas de análisis. Es muy importante lo que deja la lectura, porque viajamos definitivamente para conseguir el centro del conocimiento. Y si lo hacemos de manera literaria, podemos hacerlo con estética, con libertad, con propiedad y con mucho disfrute. Y todos estos elementos discurren sobre varios, principios fundamentales que rigen la escritura de estos textos. Primero, la intención poética. Cada autor expresa desde su propia subjetividad la forma de ver el mundo y la expresa con sus propias palabras y establece formas, recursos literarios que aprenderemos en la próxima clase sobre esta forma de escribir. También tenemos el tema del lenguaje y la libertad que permite el género estético, la función estética de la escritura. Tenemos el tema de la subjetividad y el punto de atención focal de cada uno de los autores para poder escribir, y por supuesto también tenemos el espíritu de la época que se refleja en todo el discurso de cada uno de los autores.
Este es un elemento fundamental porque nos permite viajar y recrearnos la literatura, pero cada uno de ustedes puede elegir un libro de su preferencia, un género de su preferencia y comenzar a desarrollar lo que es ese elemento de disfrute, de arte y de diplomacia que nos genera este género, esta forma de expresión discursiva y escrita. Estimado aprendiz, no hay excusa para demorar la lectura de estos textos literarios. Es muy importante que tomemos la decisión pronto para disfrutar de todo el bagaje que nos deja la literatura. Aquí tenemos libros impresos, pero también tenemos la oportunidad de conseguirlos en otras APP que están vinculadas al hecho literario, por ejemplo, el Libro Total. Podemos acercarnos a toda esta gama de obras de arte para hacer el reconocimiento de sus recursos literarios.